Profe, ¿Sí? disculpe, ¿se Dígame. sabe ya a qué hora va a ser el control? No, la verdad no. La coordinación no ha avisado. Creo que sale en la aula a las 8, me recuerdo haber visto. Sí, lo publicaron en la primera página del ramo. Al entrar en el aula, salen los horarios de los controles y los certámenes. Sí. Ah, que lo A revisé ver. ayer y salió la fecha nomás. Gracias. Aquí está. Control 1, sábado 10 de octubre. Aquí en información general, control 1, bloque 1-2. Certamen, bloque 3-4, modificado un poco. Y bueno, ahí están los horarios de cada uno. Vale, profe, gracias. Bueno, yo no tenía idea. Ok, entonces partamos. Esta materia no, por si acaso, esta materia no entra para el control, entra para el certamen. Se lo llamo 1. Muestre que se cumple la desigualdad 0, la integral entre 0 y 9 de 2 raíz de x dividido en 1 más x de x está entre 0 y 9. Entonces, para demostrar este tipo de desigualdades, ¿se acuerdan? Probablemente no, pero recordemos que, apoyémonos, si teníamos una función, ¿cierto? Entre a y b, entonces, el valor mínimo, ¿cierto?, que puede tomar es este, digamos, el i mínimo. Y aquí estaría el máximo que toma dentro del intervalo. Entonces, y el largo del intervalo, ¿cierto? El delta x es b menos a. Entonces, la integral de a b de esta función va a ser menor que el mayor valor que se encuentra en el intervalo por el delta x, que sería equivalente, ¿cierto?, a colocar un rectángulo y el área de todo ese rectángulo. Y el menor valor que toma sería el I mínimo por el delta x, que sería el valor, ¿cierto? Bueno, aquí me quedo justo en 0, así que sería 0, pero ustedes saben que sería el rectángulo que se forma entre 0 y el valor mínimo. Entonces, para acotar esta integral vamos a encontrar sus valores máximo y mínimo entre 0 y 9, y vamos a generar esta desigualdad. Entonces, ¿cuál es la función? Es 2 raíz de x dividido en 1 más x. Entonces, ¿cómo encuentro los máximos y los mínimos? Bueno, si f de clase C1, ¿qué significa de clase C1? Que la primera derivada es continua en 0,9, que es donde nos interesa, y bueno, no se indefine, la raíz está definida en 0,9, etc. Entonces, sus máximos y sus mínimos están en este intervalo. Entonces, vamos a probar con f de 0, f de 9, que son los extremos del intervalo, si es que el máximo está en algún extremo del intervalo, y los otros van a ser donde la derivada sea 0. Entonces, por ejemplo, f de 0 es 0. F de 9 es 2 por raíz de 9, 3, dividido en 10. Entonces, 3 quintos. ¿Y dónde la derivada es 0? Bueno, la derivada de esto, la derivada de la división, la derivada de arriba es 1 dividido en raíz de x, menos, bueno, por el de abajo sin derivar,
menos la derivada del de abajo, que es 1 por 2 raíz de x, dividido en el de abajo al cuadrado. Amplifiquemos por raíz de x, y nos queda 1 más x menos 2x dividido en raíz de x, 1 más x al cuadrado. Y esto me queda 1 menos x dividido en raíz de x, 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿dónde esta derivada es 0? En x igual a 1. Bueno, veamos cuánto es f de 1. ¿Qué valor tiene entonces f de 1? 2 raíz de 1 dividido en 2 es 1. Entonces, en el intervalo 0,9, el máximo de la función va a ser, está entre 1, 0 y 3 quintos. Entonces el máximo es 1. El mínimo va a estar entre los extremos, bueno, ya sabemos que no es 1, 0 y 3 quintos es 0. Entonces el mínimo es 0. ¿Y cuál es el delta? Bueno, el delta es 0, 9 menos 0. Por lo tanto, esta integral está entre 0 por 9, 0, y 9 por 1, 9. Y esa sería entonces la demostración. Entonces recuerden que los máximos y los mínimos no necesariamente están en los extremos, pueden estar dentro del intervalo. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Qué bueno. Vayamos con el segundo. Le agregué estos reglones, encuentro que sea como cuaderno y quizás es más agradable a la vista, más que una hoja en blanco. Bueno. Encontrar la antiderivada de una función por tramos. Este problema no es difícil y quizás lo veamos como materia en una clase o dos clases más. Entonces, tengo una función por tramo, dibujémosla. Entonces, es menor, cuando llega a 2, es 4 menos 1, 3. Y es una recta así. Más o menos. Y esta es una parábola y en 2 es 4 menos 3, 1. Entonces ahí no está incluido y sube. Bien. Entonces, considerando el tema de que esta integral representa un área bajo la curva, independiente si esa área va a ser considerada negativa, ¿cierto? Si la curva está bajo 0 y positiva si la curva está sobre 0. Pensemos lo siguiente. Si yo voy integrando desde, qué sé yo, menos 1 o menos 2, etc. Si yo voy integrando hacia, qué sé yo, 3. Ya, integro toda esta parte, que es la recta, y supongamos que me da un valor, por decir algo, 5. Si yo integro aquí el primer punto de esta, o el primer tramo, un pequeño tramo de esto, el área que se acumula es 5,1 por decir algo.
digamos que esa área de ahí es 0,1 y todo esto desde acá fue 5. Entonces esto pasa a ser 5,1 el acumulado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que la integral, ¿cierto? Y es parte de uno de los teoremas que vimos en la clase pasada, antepasada, es que resulta una función continua. Porque yo no puedo ir integrando, entonces yo voy integrando y el área va subiendo, por ejemplo, supongamos que es positivo, ¿cierto? Va subiendo el área, subiendo, y cuando me paso a otra función, de repente de 5 pasa a 10. Eso no puede pasar, ¿cierto? Porque el área va creciendo de una forma continua, como yo la voy sumando. O puede decrecer, ¿cierto? Si el área es negativa, de una forma continua. Entonces, vamos a antiderivar. Antiderivada de f de x de x. Y la antiderivada de 2x es x cuadrado. La antiderivada de 1 es x más una constante. Y la antiderivada de x cuadrado es x cubo tercios. La antiderivada de 3 es 3x más otra constante. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir esta antiderivada? Digamos f mayúscula de x. Bueno, como es una antiderivada, siempre me va a quedar con una constante. El tema, que aquí tengo dos constantes, pero estas constantes están relacionadas. ¿Por qué? Porque tiene que ser continua, por lo que acabamos de hablar. Y entonces vamos a generar una relación entre ambas funciones, diciendo que el límite, ¿cierto? Cuando x tiende a ser 2, por la izquierda, de x cuadrado menos x más c1, va a ser igual al límite cuando x tiende a ser 2 por la derecha, x cubo tercios menos 3x más c2. Bien, el límite de acá nos daría 4 menos 2, 2 más c1. Y el límite de acá nos daría 8 tercios menos 6 más c2. Si despejo esto, por ejemplo, voy a despejar c1, paso el 2 restando, me queda 8 tercios menos 8 menos 16 tercios. Ok, entonces encontré una relación entre ambas constantes para que esta función sea continua. Y reemplazo C1. Entonces tengo la misma antiderivada, C mayúscula. Va a ser una función por tramos. X cuadrado menos X más C1. C1 es 16 tercios más C2. Cuando X es menor o igual que 2. Y X cubo tercios. X cubo tercios menos 3x más C2. Entonces dejé todo en términos de C2 y con x mayor que 2. Entonces eso, cuando antideriven una función por tramos, tienen que hacer que sea continua. Eso es todo. ¿Comentarios, dudas? Ok. Tengo que dejar como, ¿cómo se llama? Como predeterminado que me genere estas cuestiones. Bueno. Vayamos al 3 y ahora sí estamos con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, calcular el valor de f' en pi medios, siendo f de x la integral desde x hasta g de x arcoseno de t dividido en x, de t. Y este g de x es la integral de 0 a x
de seno de t más t coseno de t. Entonces, dt. Entonces, este ejercicio se ha complicado y sí, lo es. Pero si podemos resolver esto, podemos resolver, le aseguro que todos los problemas que nos pregunten en la prueba. Entonces comencemos. La derivada de f. Entonces ya, voy a escribir f de x primero. Recordemos que está en dt. Por lo tanto, esta es mi función que me importa. Phi de t. Ese x, para la integral en dt, es simplemente una constante, un valor numérico. Y este x también, entonces, lo puedo sacar de la integral. Entonces, digamos esto como x, la integral de x a g de x, de arcoseno de t dividido en x dt. Derivemos esto. Entonces me va a quedar que f' de x es igual a la derivada del primero 1 por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada de toda esta integral. Entonces, va a ser la derivada, ¿cierto? De la integral de x a g de x por este phi de t de t. Donde phi de t es cierto arcoseno de t dividido en x. Entonces resolvamos esto aparte. Entonces, la derivada de esto, por teorema fundamental del cálculo, es phi evaluado en el de arriba, g de x, por la derivada de g de x, menos phi evaluado en x, por la derivada de x, 1. ¿Quién es g' de x? Bueno, g de x es otra integral. Entonces, g' de x es la derivada de la integral desde 0 a x de seno de t más t coseno de t. Dt. Entonces va a ser esta función evaluada en x, y como esto es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces nos va a quedar seno de x más x coseno de x. G' de x. Entonces, sigamos escribiendo esta parte. Bueno, en realidad no es necesario, pero para que vean cómo va quedando la expresión, entonces me quedaría phi de evaluado en g, es decir, phi es arcoseno de x, de t dividido en x. Phi de g de x va a ser arcoseno, estoy evaluando en t, dividido en x. Phi de x, por ejemplo, es arcoseno de donde estoy evaluando en t, solamente en t, entonces t pasa a ser x, y tenía otra x ahí, y me queda arcoseno de 1, entonces ¿para qué ángulo el seno es 1? Para pi medios. ¿Sí? Entonces, ahora voy a evaluar todo en pi medios, porque ya tengo mi derivada. Entonces mi derivada, mi f' de x, es la integral, ¿cierto?, de x hasta g de x, de arcoseno de t dividido en x, de x.
menos, ¿por qué puse menos? Es más, ¿cierto? La derivada de la multiplicación me da un más, ahí sí. Más x por la derivada, que es todo esto acá. Y la derivada es phi de evaluado en g por g' menos phi de x. Y ya sabemos que phi de x es pi medios, menos pi medios. Ahí sí. Entonces ahora voy a evaluar x en pi medios. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito el valor de g en pi medios. Necesito el valor de g' en pi medios. Y eso, para evaluar. Entonces, g en pi medios, g es la integral de 0 hasta x, entonces 0 a pi medios, de seno de t, más t coseno de t, dt. Y la derivada es seno de pi medios más pi medios coseno de pi medios. ¿Cierto? Porque era seno de x, acá lo sacamos. La derivada es seno de x más x coseno de x. Bien. Coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Entonces esto me da... Chuta, nada que ver. Me da 1. Resolvamos esta integral. Entonces g de pi medios es la integral de 0 a pi medios de seno de t dt, más la integral de 0 a pi medios de t coseno de t dt. Bueno, la antiderivada de seno es menos coseno entre 0 y pi medios. Y esto me da, en pi medio es 0 y en 0 es 1. Me da 1, ¿cierto? Porque, mejor hagámoslo paso a paso, va a ser menos coseno de pi medios menos coseno de 0, que es 1. Entonces me va a quedar menos con menos más 1. 1 positivo. Esta integral de acá, resolvamos la parte, esta integral pues, la podemos hacer por partes. Profe, no entiendo el signo que puso ahí, dice menos coseno de t, y esa es una raya nomás, la al lado. Sí, sí, correcto. Es ¿Qué que significaba esa raya? es lo mismo que esto. Es lo mismo que decir, estoy evaluando en pi medios y después le resto lo que está acá evaluado en 0. Por ejemplo, cuando teníamos integral de 0 a 1 de x, por ejemplo. Bueno, nos da x cuadrado medios, y yo lo podía escribir con una sola raya, o lo podía escribir en un corchete cuadrado. Entonces, las dos formas significan lo mismo, que significa, voy a evaluar primero en 1, entonces me va a quedar un medio, y le voy a restar evaluado en 0. ¿Sí? Sí. Es solamente Entendí. notación. Y esto viene del teorema fundamental del cálculo, que nos decía que la integral de AB de f de x es la primitiva, la antiderivada evaluada en b menos evaluado en a. Entonces el 1 medio es la primitiva x cuadrado medios evaluado en 1, y el 0 es la primitiva evaluada en 0.
¿Sí? ¿Mejor ahí? Sí, mejor. Qué bueno. Esto es el teorema simplemente, no hay más vueltas, lo demostramos y todo, pero ustedes para aplicarlo es así. Si f de x es integrable, que es la gran mayoría, por no decir todas las funciones que vamos a tratar en el curso. Bien. Es bueno que pregunten notación porque de repente uno se puede ahogar en un vaso de agua y es simplemente que estamos hablando de una notación. ¿Mm? Bueno, esto es una integral por partes, entonces, por ejemplo, ¿qué voy a derivar? T de u va a ser igual a dt, que voy a integrar el coseno. La antiderivada de coseno es seno. Entonces me va a quedar que esta integral es u por b de seno de t, donde está evaluado entre 0 y pi medios, menos la integral de 0 a pi medios de seno de t de t. Por ejemplo acá, si evaluamos en pi medios, me queda pi medios, seno de pi medios, menos evalúa en 0, 0 por seno de 0. Y esto me daría seno de pi medios 1, me queda pi medios. Por este otro lado, tengo la antiderivada de seno, que es menos coseno, menos con menos, más coseno de t, entre 0 y pi medios. Esto es coseno de pi medios menos coseno de 0. Coseno de pi medio es 0 y coseno de 0 es 1, entonces esto me queda menos 1. Entonces esta integral me queda pi medios menos 1. ¿Y qué era esta integral? Recordando, bueno, toda esta integral es g de pi medios. Ah, y esta me quedó 1. Entonces, toda la integral roja es la integral de 0 pi medios de t coseno de t, eso es pi medios menos 1. Y la integral de 0 a pi medios de seno de t es 1. Entonces, al final, g de pi medios es 1 más pi medios menos 1. Es decir, pi medios. Tremenda odisea para eso. ¿Y por qué estamos sacando todo esto? Porque queremos evaluar nuestra derivada, recordemos, en esta expresión. Perdón, en pi medios. Y este era dt. Ok, entonces, ya tenemos los valores que necesitábamos. Y f' en pi medios va a ser la integral desde x, ¿cierto? Está definida desde x, entonces desde pi medios hasta g de pi medios, que es pi medios, arcoseno de t dividido en x de t, más x, o sea, más pi medios, por phi evaluado en g de pi medios, es decir, phi evaluado en pi medios. Eso es el phi es arcoseno, ¿cierto? Lo habíamos definido como arcoseno de t dividido en x. Entonces va a ser arcoseno de pi medios dividido en pi medios 1. Por la derivada de g evaluada en pi medios, que es 1, menos pi medios. Entonces la derivada de g aquí está por 1 y menos pi medios. Entonces, arcoseno de 1
es pi medios. Entonces, pi medios menos pi medios, toda esta expresión es 0. Y ya sabemos que la integral, ¿cierto?, de a hasta a es 0, porque es el área de una línea. Por lo tanto, la derivada en pi medios sería 0. Brutal. Ya, este sí. Es harto, es mucho, así que si hay partes que no entendieron y todo el tema es súper normal. El tema es que después tienen que volver a hacerlo, ver la grabación y todo el tema. Quizás el orden en que puse los ejercicios no, porque ahora vamos a ver uno que es más sencillo del mismo tema. Sí, bueno, quizás debería haber cambiado el orden de los ejercicios. Bueno, eventualmente entenderán. Vayamos a... no sé si... Bueno, me imagino que tienen varias consultas de todo esto, pero no saben qué preguntar quizás. Bueno, A ver, profe, que a mí me pasa que me trato de seguirlo, pero como van apareciendo cosas nuevas, yo después ya como en la mitad pasadito no tengo idea qué busco. No tengo idea ya de lo que sí, está. Es ya como, sí, miren, hablemos el ejercicio ahora, ¿ya? ya, Hablemoslo ahora que ya lo desarrollamos, démosle una repasada a ver qué hicimos con todo esto. Entonces, nos presentan una función f que está definida a través de una integral. Ok, la integral va desde x hasta otra función que está definida con una integral. Obviemos eso, o sea, es una función definida a través de una integral que va desde una función a otra función, etc. Y me piden la derivada de esto en un punto. Entonces yo derivo f y evalúo en pi medios. Bueno, si derivo f por el teorema fundamental del cálculo, tengo que va a ser la función evaluada, ¿cierto?, en g por la derivada de g menos la función evaluada en x por la derivada de x, que es 1. Y eso es lo que hice acá. Ya, pues Juliano, cállate. Lo siento, el gato. Entonces, la derivada, bueno, sacamos el x porque estamos integrando en dt. Y la derivada de la multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces estoy obteniendo la derivada. La derivada de la integral es el teorema fundamental del cálculo, que ya lo habíamos dicho. Entonces va a ser esta función, que es arcoseno de t dividido en x, evaluado en g, por la derivada de g, menos esta función evaluada en x, que es el de abajo, por la derivada de x, que es 1. ¿Y quién es la derivada de g? Bueno, la derivada de g es la derivada de esta integral, que es esta función evaluada en x, y eso. Porque como está una constante, la derivada de la constante va a ser 0. Entonces, de hecho, este era el primer teorema fundamental del cálculo. No sé si se acuerdan, que la integral desde una constante hasta x de una función es simplemente la función evaluada en x. Entonces, mi derivada de f al final es todo lo que escribí acá. Es la integral, más x por la derivada de esa integral, que es phi evaluada en g por g' menos pi medios, creo que era, menos pi medios. Entonces, para evaluar esto en pi medios, necesito saber g de pi medios y la derivada de g en pi medios. Y eso lo hice evaluando estas integrales y obtuve que g pi medios y la derivada es 1. Y reemplacé los valores. Y al reemplazar todos esos valores que obtuve, aquí me quedó la integral desde pi medio a pi medio de una función, y eso es 0, como ya sabemos, más x, entonces x evaluado en pi medios, y este es phi evaluado en g por g' menos pi medios.
Esa sería, en resumidas cuentas, lo que queríamos encontrar esta derivada. Entonces derivamos, ahí hay todo un proceso ocupando el teorema fundamental del cálculo, y después evaluando. Entonces para evaluar tuvimos que resolver, por ejemplo, g de pi medios, que es esta integral, la integral de seno de t más t coseno de t. El resto es cálculo que ya sabemos hacer. Entonces, con más tiempo uno hubiese llegado a lo mismo. No sé si ahí ayudó esa explicación. Por favor, denme un poco de feedback. No sé si a mis compañeros, porque algunos son bastante mateos, pero yo me cuesta mucho, esa es la verdad. Pero igual gracias porque intento explicarlo otra vez, porque de verdad igual entendí un poco lo global de lo que hizo, pero así hacerlo sola, no, nunca, jamás. Es que la idea es que después comiences a hacer el ejercicio y veas el desarrollo, y ahí generalmente en temas pedagógicos, en realidad el profesor no es como un gurú que va a introducir conocimiento a ustedes, sino que es un presentador de la materia, y ustedes, el verdadero aprendizaje se genera cuando uno hace las cosas. Entonces, yo sé, cada uno tiene su ritmo, su forma, pero lo importante es que en algún momento tengan ese momento solos de enfrentar los ejercicios y decir, ah, ya por esto era esto, y todo el tema, y por eso tiene la grabación y todo el tema. Sí, ¿sabe qué pasa? Pero eso ya no se puede hacer nada. En mi mente me cuesta un poco guiarme también porque, por ejemplo, en un pizarrón gigante como los de la U, usted hacía ese ejercicio de uno hacia el lado, entonces uno iba mirando atrás y siguiendo. En cambio aquí, el subir y bajar, yo después ya Ah, ya. no, mis ojos como, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Entiende? Como que me pierdo porque no veo el ejercicio en global como para ubicarme, pero eso ya no depende de usted ni de mí, depende más Claro, sí, es de mi una espacio. circunstancia, Ujú. es algo desfavorable, sí. No lo había pensado. Bueno, Pero profe, igual ahí en ese sentido yo al menos agradezco caleta que suba el tema de las pautas y eso, porque yo soy demasiado de estudiar con pautas, o sea, como que todo lo estudio con pautas y si no, como que ya no entiendo nada. qué bueno En serio, entonces. todo lo estudio con pautas. Entonces, como que en ese sentido igual está bien. Sí, es verdad que en clase uno se va como perdiendo un poquito, pero también me pasa en la U, así que no es Bueno, como sí. que no, o sea, por prestar atención a lo de atrás me enredo con lo de adelante y ya después un show. Entonces yo como que full pautas, entonces que las vaya subiendo yo lo encuentro demasiado bacán. Ya, qué Eh, bueno. que igual en presencial costaba un poquito más que pasaran las pautas en verdad, sobre todo con ejercicios de clase y esas cosas. ¿Cómo? Que en presencial costaba más que te pasaran las pautas de ejercicios, por ejemplo, que se hacían en clase. Y si uno no alcanzaba a copiar, eh, filo, perdiste, Claro. porque no tenía esas pautas. Pero el Mm, tenerlas ahora igual es útil y tener los videos sobre todo. sí, de hecho yo apunto mucho a que esta experiencia online que estamos teniendo, sacar lo positivo, y yo creo que una de esas cosas es bastante positiva. De hecho, para mí lo ideal sería generar un banco, por así decir, de ejercicio o de videos que se ocupen todos los años, si no no tenemos por qué inventar la rueda de nuevo. Cosa de que si el estudiante, porque ya la idea es que los estudiantes vayan a clase y todo el tema, sí, pero bueno, de repente uno se enferma, uno tiene emergencia, uno tiene que viajar, mil y un cosas. O simplemente te quedaste dormido y es válido. A mí también me pasó. Y no por eso nos vamos a negar el derecho a adquirir el conocimiento que al final están pagando por eso. Entonces, sería bacán que el día de mañana se hiciera un híbrido, ¿cierto? Entre, no online, sino tener grabaciones, por así decir,
un profesor que hizo la clase de teoría fundamental del cálculo, más la PPT, más un desarrollo en clases que quizás se repitan durante 5 años, pero sirve. Sí, obvio. La verdad es que estaría súper bueno. O Sí. sea, como Voy a digo, yo pensar. al menos soy demasiado de pauta. Yo soy como que me casaría con las pautas, claramente. Ok, Entonces, creo que me quedó entonces claro como el que, ejemplo. sí. Voy a luchar por eso, ojalá alguien me pesque. Ok, avancemos a la 4. Entonces, la 4 es quizá una versión más simplificada de la 3. Entonces, nos dicen que f es una función continua, es decir, si es continua es integrable. Y nos dicen que x a la cuarta es igual a la integral de 0 a x de f elevado al cubo en u de u más 17x. Entonces voy a pasar restando x a la cuarta menos 17x, vale la integral de 0 a x de f al cubo u de u. Me dicen, encuentre f en menos 3. Bueno, acá, ¿cómo hago aparecer f? Y es ocupando el primer teorema fundamental del cálculo, pero voy a aprender la ley. Ya, que es la derivada, ¿cierto? De, bueno, en general, a hasta x, de f de u, es f de x. Entonces derivemos todo esto. La derivada de x a la cuarta es 4x cubo menos 17 es igual a el argumento, el integrando evaluado en x. Es decir, f al cubo de x. Y lo queremos en x igual a menos 3. Bueno, x es igual a menos 3. Chuta, ahí sí. 4 por menos 3 al cubo es menos 27. Menos 17 es igual a f al cubo de menos 3. Esto es 80, Dios mío, 80 más 28, 108, menos 17 menos 125. Es igual a f al cubo de menos 3 y la raíz cúbica de esto es... Menos 5. Correcto. De hecho, yo soy más rápido sacando raíces que sumando. Bien, entonces, así es como obtenemos estos valores, ocupando el teorema fundamental del cálculo, es decir, derivando y aparece f. En el caso anterior, queríamos f', entonces derivábamos f y aparecía f' y ocupábamos la propiedad del teorema fundamental en la integral. En este caso es más directo, ¿cierto? Que todo eso que está ahí, pero esa es la idea. Ok. 5. Si f de x es continuo y diferenciable, muestre que la derivada de la integral de 0 a x de u menos x f' de u es f de 0 menos f de x. Bueno, aquí tengo una combinación, ¿cierto?, entre x y u. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es una integral por partes. Entonces, esto va a ser lo que vamos a derivar, digamos, alfa, y esto va a ser lo que vamos a integrar de beta. Porque yo quiero f y aquí está la derivada de f, entonces lo voy a integrar para que me aparezca f. ¿Y cómo se aplica la integral por parte? Bueno, la integral de AB
de u de b es u por b, evaluado entre a y b, menos la integral de a a b, b de u. Entonces es lo mismo, pero todo está evaluado entre a y b. Entonces esta función, tengo que alfa es u menos x, y de beta es f' de u. Entonces si derivo alfa, me va a quedar de u. Estoy derivando en u, recuerda. Si integro en u, beta me va a quedar f de u. Entonces, esta integral de 0 a x va a ser alfa por beta, u menos x, evaluada en f de u, entre 0 y x, menos la integral de 0 a x de f de u de u. Integré esto y ahora lo voy a derivar. Ah, me falta resolver esto. Bueno, si evalúo en x, me queda x menos x por f de x, menos si evalúo en 0, 0 menos x, f de 0. Todo esto es 0, y esto es menos con menos más x por f de 0. Entonces esta integral me queda x, f de 0, menos integral de 0 a x de f de u de u. Todo eso es la integral. Y ahora lo derivo. Y me queda que la derivada de toda esta integral, ¿cierto? Que ahí la tenemos, no lo voy a escribir de nuevo. Es la derivada de esto, bueno, la derivada de x es 1, menos la derivada por primer teorema fundamental del cálculo de esto es f de x, ¿cierto? Porque es esta función evaluada en x. Y ahí queda demostrado. ¿Dudas? Ok. Aquí. Vayamos al último. Este es el 6. Ya, este también se ve horrible, pero no es tanto. Para mí. Encuentre la ecuación de la recta que es tangente a la función f de x en el punto x0. Ok, entonces la recta tangente de la función f de x en x igual a x0 es y igual a la pendiente, que es la derivada en x0, por x menos x0, más la función evaluada en x0. Entonces, por ejemplo, esto está malo. Debería decir en 1. Por si acaso. Sí, debería decir en 1. Entonces, corrección. X igual a 1 es que hago ¿cómo se dice? Hago el ejercicio, después veo que no me calza algún número, lo voy cambiando hasta que me calza y después dejo a veces dejo enunciados que son la combinación entre lo primero que pensé, alguna corrección, etc. Bien, entonces necesitamos la derivada en 1 y f de 1. Bueno, f en 1, por ejemplo, es igual a la integral de 1 a menos 1, de 1 al cubo menos 1,
de arco tangente de z cuadrado menos 1 dividido en a por la exponencial de z al cubo dividido en la raíz de z a la cuarta más 1 de z. Bueno, y tanto arriba como abajo me da 0. Por lo tanto, la integral de 0 a 0 de cualquier cosa me va a dar 0. Entonces f de 1 es 0. Ahora derivemos. Bueno, la derivada de f va a ser la derivada de esta integral entre funciones. Entonces, voy a escribir aquí x cubo menos 1 y arco tangente de z cuadrado menos 1 elevado a z al cubo dividido en raíz de z a la cuarta más 1 de z. Entonces, esto se ve súper complejo. Y para hacerlo más simple, vamos a nombrar esto de cierta manera. Por ejemplo, el de abajo le vamos a poner h de x. El de arriba le vamos a poner g de x. Y este que está acá, todo esto de acá, el argumento le vamos a poner phi de z. Entonces, para que no nos compliquemos con estas expresiones, entonces la derivada va a ser el phi evaluado en g por la derivada de g menos el phi evaluado en h por el h' de x. Esa va a ser la derivada, que es, claro, una expresión monstruosa, pero si lo escribo así se ve más amigable. Entonces, por ejemplo, sabemos que la derivada de g de x es 3x cuadrado. Y sabemos que la derivada de h es menos 1. Y tenemos que evaluar todo en x igual a 1. Entonces, evaluando, ¿cierto? X igual 1, tenemos que, por ejemplo, g de 1 es 0, ¿cierto? X cubo menos 1 en 1 es 0. H de 1 es 0. 1 menos 1. Un segundo. Esta loquilla quiere salir a ladrar. Ya, ahora sí. ¿Qué estamos allá? Los valores que toman 1. La derivada en 1, por ejemplo, va a ser 3. Y la derivada de h en 1 va a ser menos 1. Entonces, f' en 1 es igual a phi evaluado en g de 1, 0, por g' en 1, 3, menos phi evaluado en h de 1, que es 0, por h' de x, que es menos 1. Y esto me queda, que me queda más, ¿cierto? Me queda 4 phi en 0. Bueno, ¿cuánto es phi en 0? Entonces, nosotros dijimos que phi de z era todo eso que está ahí, arco tangente de z cuadrado menos 1 elevado a z al cubo dividido en raíz de z a la cuarta más 1. Bueno, evaluado en 0, phi en 0 es arco tangente menos 1, que eso es menos pi cuarto, por e elevado a 0, que es 1, raíz de 1. Es decir, menos pi cuartos. Por 4, entonces menos pi. Finalmente, entonces,
f' en 1 es menos pi. Y ese es mi pendiente. Y ya lo tengo todo porque f en 1 era 0 y la pendiente en 1 es menos pi. Entonces mi ecuación de la recta, que recordemos que eso era lo que nos pedía en la ecuación de la recta, chuta. Es y igual a la pendiente menos pi por x menos 1 más la función evaluada en 1, 0. Y es igual a menos pi x más pi. ¿Cómo les quedó el ojo? Se entendió más o menos lo que hice, ¿cierto? Así como la idea, por lo menos. ¿Dudas? No, nada, todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno. No sé si tienen dudas porque tienen el control el sábado. Sí, el sábado. Entonces no sé si tienen dudas de la materia que ya hemos visto, que fue hasta la semana pasada que entra en el certamen. Ok, cualquier cosa, si tienen dudas durante la semana, bueno, hasta el sábado, ¿cierto? Y después para el certamen me pueden escribir un correo preguntándome cualquiera de estas cosas. Profe, ¿Sí? la derivada de una integral definida, eso era el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? ¿Cómo? Que cuando... Suba un poquito. Cuando Ah, estabas derivando una integral, acá, ahí está con morado, ¿sí? sí. Eso era del teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Correcto. Y eso está en las PPT, ¿verdad? Solo es uno. Sí, sí. Ah, ya. De hecho, es la clase 10, porque el primer teorema fundamental del cálculo es que la derivada de una integral desde, digamos, una función h hasta una función g de f de u, esto es igual a f evaluado en g por la derivada de g menos f evaluada en h por la derivada de h. Ah. El segundo teorema nos dice que si f mayúscula es la antiderivada de f, es decir, f mayúscula, sí, eso, la f mayúscula es la antiderivada de f, entonces la integral de a b de f minúscula es f mayúscula, la antiderivada evaluada en b, menos la antiderivada evaluada en a. Y de eso es lo que se trató por lo menos del problema 3 al 6. Bacán. Estamos bien. Qué bueno. Bueno, y esto, de hecho, esto es todo lo que ocupé ¿cómo se llama? En los ejercicios. Bien. Si no hay más consultas, entonces nos